Hola chicos, bienvenidos al canal Profesor Net. Soy Alejandro Jiménez, el profe de matemática del nivel primario. En este video tutorial vamos a hablar de la división de segmentos. Bien, supongamos que queremos dividir en dos partes iguales a un segmento cuya longitud es de 3 centímetros. Entonces, para trazar la división del segmento en dos partes iguales, procedemos a trazar primero el segmento de acuerdo a la medida que nos han dado de 3 centímetros. Este es el extremo A, extremo B. De A hasta B vale 3 centímetros. Luego tomamos con el compás la medida del segmento AB. Tomo la medida del segmento AB y procedemos a realizar arcos arriba y abajo del segmento con la misma medida, pero haciendo centro en el extremo A. Realizamos el mismo procedimiento, marcamos un arco arriba y un arco por debajo. Vemos que tenemos dos puntos determinados por los arcos que se cruzan. Luego trazamos una recta que pasa por esos puntos. Esa recta, que es perpendicular al segmento AB, lo corta el segmento en el punto M, que M vendría a ser el punto medio del segmento. Esa recta forma con el segmento 90 grados, es decir, un ángulo recto, es decir, es perpendicular. A esa recta se la llama mediatriz. Mediatriz del segmento AB. Observa que esa mediatriz o esa recta perpendicular al segmento AB divide en dos partes iguales al segmento AB en los segmentos AM y en los segmentos MB. Estos segmentos son iguales. Geométricamente, para saber si he trazado correctamente la mediatriz, hago centro en el punto medio M, tomo la distancia a uno de los extremos, en este caso hasta A, y luego comparo el segmento AM y el segmento MB son iguales. Bien, pasemos a otro ejemplo. Sigamos con la división de segmentos por números pares, ya sea 2, que calculamos o determinamos la mediatriz, y ahora entre 4, que también vamos a aplicar varias veces sucesivas las mediatrices. Bien, tengo un segmento de 5 centímetros y quiero dividir entre 4 partes iguales. Bueno, ya tengo trazado el segmento AB de 5 centímetros y vamos a determinar primero la mediatriz del segmento AB. Entonces, hago centro en un extremo, tomo la medida del segmento AB, luego procedo a hacer un arco arriba y un arco abajo. Con la misma medida, hago centro en el extremo A, hago un arco arriba y hay que tener paciencia, hay que presionar bien la punta o la aguja del compás, bien en el extremo, y trazamos. Hasta ahí, perfecto. Obtenemos lo que se llama la mediatriz de este segmento de 5 centímetros. Bien. Ahora resulta que esa mediatriz separa el segmento AB en dos partes iguales, en AM y en MB, segmentos iguales. Pero como me pedían dividir entre 4 y yo solo he dividido entre 2,
realizo el mismo procedimiento en ambas partes de los segmentos. Es decir, voy a determinar la mediatriz en el segmento AM y la mediatriz en el segmento MB. Nuevamente, tomo el compás, hago centro en cualquiera de los extremos, en este caso B, tomo la medida hasta el punto M y nuevamente hago un arco arriba, arco abajo, con la misma medida en el punto M hago centro, trazo un arco arriba y un arco abajo. Bueno, aquí acabo de obtener la mediatriz del segmento MB. Y vamos a ver que este punto N, punto medio del segmento MB. De la misma manera, procedemos. Hago centro en M, tomo la distancia en el segmento, en el extremo A del segmento AM, trazo un arco arriba y arco abajo. Con centro ahora en A, con la misma medida, hago un centro, hago un arco arriba y un arco abajo. Luego unimos los puntos donde se cortan los arcos. Vamos a llamarle punto O ese punto. Entonces, de esta manera ya queda determinado el segmento AB dividido en 4 partes iguales, en segmento AO, segmento OM, segmento MN, segmento NB. Y geométricamente, para saber si son iguales, bueno, tomemos la medida de uno de ellos y comparemos con las demás. Entonces, tomo la medida, ¿sí?, de O hasta A y vamos comparando. Perfecto, perfecto, perfecto. De esta manera hemos dividido el segmento en 4 partes iguales. Bien, pero ¿qué pasa si nos piden ahora dividir un segmento por medio de un número impar? Por ejemplo, 3, 5 y 7. El procedimiento es diferente. Bien, me dan un segmento con una longitud determinada, por ejemplo, de 4 centímetros, y me piden dividir a ese segmento de 4 centímetros en 3 partes iguales. Bien, lo primero que tengo que hacer es trazar el segmento de acuerdo a la medida. Bien, ahora lo que vamos a hacer es trazar una semirrecta en cualquiera de los extremos. Generalmente trazamos semirrecta a través del extremo A. Entonces, trazo una semirrecta auxiliar cualquiera. Ella es una semirrecta auxiliar. Bien. Luego voy a tomar 3 cantidades iguales, porque me dicen que para dividir el segmento hay que dividir en 3. Entonces voy a tomar 3 centímetros. Contando desde 0, desde el extremo A, tomo 3 centímetros. 1, 2, 3. Y los marco. Bien, ahora lo que sigue es trazar desde el punto 3 al punto B. Trazamos un segmento que une el 3 con el B. Muy bien. Ahí está. Y luego voy a trazar por los puntos 2 y por los puntos 1 segmentos paralelos al segmento 3B. Entonces, lo que vamos a proceder ahora es ubicar la escuadra sobre el segmento, la regla que es la guía. Bien, vamos a ubicarla bien y vamos a ir trasladando la escuadra a los puntos 1 y 2.
Muy bien. Entonces, en este punto y este punto se intersectan esas diagonales. Entonces vamos a llamarle el punto C y punto D. Como podrás observar, el segmento AB ha quedado dividido en tres segmentos iguales, en el segmento AC, segmento CD y segmento DB. Justo es lo que me pedían, dividir el segmento de 4 centímetros en tres partes iguales. Es decir, tengo el segmento AC, el segmento CD y el segmento DB. Y estos dos son iguales. Para saber geométricamente si son iguales, bueno, tomemos la medida de uno de ellos y comparemos con las demás. ¿Ve? Tomo la medida de A hasta C y comparo C con D y B con D. Perfecto. Si ahora nos piden dividir ese mismo segmento de 4 centímetros en 5, el procedimiento es exactamente el mismo. Entonces, trazamos el segmento de 4 centímetros, luego trazamos una semirrecta auxiliar y sobre ella marcamos 5 centímetros. ¿Por qué? Porque como me tenía que dividir el segmento en 5 partes iguales, voy a tomar 5 centímetros. Entonces marcamos desde el extremo A 5 cantidades iguales. 1, 2, 3, 4, 5. Y escribimos. Bueno. Luego tenemos que unir el punto en 5 con el extremo B. Unimos. Siempre cuando hagamos división de segmentos por números impares, siempre nos va a quedar una figura triangular. Luego lo que sigue es trazar, voy a correr un poquito la hoja así, voy a trazar paralelas a ese segmento que acabamos de cerrar. Ubico bien la regla y la escuadra. Bueno, vamos por 4, trazamos la paralela, por 3 pasamos la paralela, por 2 pasamos la paralela y por 1 pasamos la paralela. Bien, entonces tenemos A, B, vamos a llamarle a este punto C, a este punto D, a este punto E, a este punto F. Como podrás observar, al segmento AB de 4 centímetros se va a dividir en 5 partes iguales. En AC es 1, CD es 2, DE es 3, EF es 4 y FB es 5. Y el mismo procedimiento se realiza si queremos dividir el segmento de 4 centímetros en 7 partes iguales. Entonces, ya tengo trazado aquí el segmento AB de 4 centímetros y vamos a trazar ahora la semirrecta auxiliar. ¿Sí? Vamos a suponer que sea más o menos ahí. La semirrecta auxiliar. Y como tenemos que dividir entre 7, voy a tomar sobre la semirrecta auxiliar 7 centímetros. Entonces, vamos a ubicar bien la regla y vamos a trazar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego unimos el punto 7 con el punto B. Y nos va a quedar una figura triangular. Luego, por los puntos 6, 5, 4, 3, 2 y 1, vamos a trazar paralela a ese segmento. Entonces, ubiquemos, voy a poner un poquito más inclinada la hoja para poder desplazar. Ubicamos la escuadra y luego la regla.
y empezamos a trazar paralelas a S. 1, 2, 3, 4, 5, bien. Perfecto. Y ahí me ha quedado el segmento AB dividido en 7 partes iguales. Entonces AB vamos a ponerle en este punto C, D, E, F, G y H. Como puedes ver, son 7 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, alumnos, espero que hayan entendido y comprendido cómo dividir segmentos, ya sea entre números pares e impares. Nos vemos en el próximo video tutorial. Hasta pronto.